Entonces ahora sí. Ok, entonces lo último que habíamos visto en la parte teórica era cómo teníamos que hacer para calcular el momento de una fuerza con respecto a un eje. Recordemos, nada más para volver a adentrarnos en el tema, que el momento de una fuerza respecto a un eje resultaba entonces del producto mixto del vector direccional del eje sobre el cual quiero calcular el momento, o sea, respecto al cual, pero escalar el producto vectorial de, del momento de fuerza, ¿verdad? Ok, entonces avanzando un poquito, justamente lo que les decía era el producto mixto, lo que se observa aquí. Voy a calcular. Ahora iremos adentrándonos un poquito más, ¿verdad? Vamos a ver qué es el momento de un par. Entonces, un par de fuerzas, ¿cómo es que se define? Un par de fuerzas, bueno, básicamente es muy fácil de interpretar ya por el nombre que se le da. Es justamente un par, quiere decir que son dos, ¿qué cosa? Fuerzas, un par de fuerzas, ¿verdad? Entonces son dos fuerzas iguales, quiere decir línea de acción, líneas de acciones paralelas, direcciones iguales, pero sentidos opuestos. Como se indica, por ejemplo, aquí en esta gráfica. Separados a una distancia cualquiera. Puede ser una distancia D, puede ser una distancia 7, puede ser una distancia E, como querramos llamar. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre con este momento de un par? Si nos fijamos y hacemos, supongamos este, un eje X, y esto, un eje Y, por ejemplo. Yo hago una sumatoria en fuerzas en la dirección X, evidentemente me voy a dar cuenta que esto se están contrarrestando, por lo tanto sería 0. Sumatoria de fuerzas en Y sería 0. La sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante de un par de fuerzas es 0. Ahora, lo que no es 0 es el momento. Entonces, por eso es que realmente un par de fuerzas es un poco interesante. Porque la resultante es 0, pero genera un momento. Y nos vamos a dar cuenta que ese momento va a ser constante y va a depender de la magnitud de la fuerza y de las distancias, perdón, de la distancia en la que están separados ese par. ¿Ok? Entonces yo puedo tener, fíjense, una fuerza F aplicada en punto A, ¿ok? Y el par correspondiente o la fuerza menos F aplicado en B. De forma que las líneas de acciones son paralelas, las direcciones son iguales y el sentido nada más son opuestos. ¿Ok? Eventualmente yo quisiera, por ejemplo, poder calcular el momento de fuerzas o de cada una de esas fuerzas respecto al punto O. Entonces, ¿cómo es que yo haría? Tan solo yo haría el producto vectorial de la distancia al punto que quiero utilizar respecto al cual quiero calcular vectorial la fuerza. Entonces, sería RA, que sería el de la primera fuerza, vectorial F. Vectorial F. Más, ya que hay otra fuerza, sería RB vectorial menos F. Que evidentemente el ser opuesto es opuesta a esta fuerza original. Si yo me fijo, el negativo puedo sacarlo del signo y nada más agregarle al final y tomar como factor común F. Entonces me puedo dar cuenta que en vez de calcular el momento de cada una de estas fuerzas, yo directamente podría hacer RA menos RB y todo eso vectorial F. Y al final de cuentas, ¿qué significa RA menos RB? Al final de cuentas, ese valor de RA menos RB tan solo viene a ser esta distancia que une el punto B con el punto A. ¿Ok?
Entonces me puedo dar cuenta que yo, en vez de calcular el momento del par de fuerzas respecto al punto O, haciendo RA por F, RB por F, yo directamente podría haber calculado de la siguiente forma. Yo podría haber calculado este R, que sería de un punto al otro, vectorial F. ¿Ok? Entonces, como eso me da el vector momento, si yo quiero calcular el vector, perdón, la magnitud del momento, recuerdan que nosotros hacíamos R, o sea, era la magnitud de la distancia por la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo que forman entre sí. Entonces era R F seno de tita. Y si yo me fijo R por seno de tita, que sería el ángulo que forman aquí, entonces siempre me va a dar el valor de la distancia. Es decir, R seno de tita siempre me va a dar esta distancia, que sería la distancia de separación entre menos F y F, que va a ser una distancia constante para ese par. ¿Ok? Entonces me voy a dar cuenta que no importa. A ver, borrar todo y voy a elegir el verde. No importa si yo hubiese tomado este punto C y este punto D, y yo hubiese tomado, digamos, este valor de R'. Si yo al final de cuentas hacía R' vectorial F igual al momento, esto en vector, ¿verdad? Para el módulo yo hubiese tenido que calcular el módulo R', el módulo de la fuerza o magnitud y seno de tita prima. Me doy cuenta que F evidentemente va a ser siempre el mismo valor. Y R seno de tita prima siempre va a terminar siendo esa altura D o esa separación D. Entonces no va a importar si yo agarro de B a A, de B a C, B a D, C a A, C a D. Siempre me va a arrojar un único valor. Entonces de esa idea o de esta demostración que nosotros podemos llegar a concluir que el momento de un par es constante, no importa respecto a qué punto yo quiera calcular. Siempre va a ser tanto, siempre va a ser F por D. ¿Ok? Siempre va a ser esto. Siempre va a ser este valor de N. Lo único que va a ocurrir es, si yo calculo respecto a O, va a ser ahí. Si yo calculo respecto a este punto, va a ser aquí. Si yo calculo respecto a este punto, va a estar ahí. Entonces, el par, o sea, el momento de un par, es básicamente un momento que está suelto. Es decir, en todas partes vale exactamente lo mismo, que es igual a F por D. O D por F, ¿verdad? ¿Ok? Eso es lo bueno del par. Ahora veamos qué son pares iguales o pares equivalentes, ¿verdad? Dijimos, entonces un par no genera resultante de fuerzas, tan solo un momento que es constante independientemente del punto respecto al cual yo quiera calcular. Entonces, dicho eso, es que nosotros podemos encontrar pares iguales o pares equivalentes. Pero los pares iguales o pares equivalentes no necesariamente requieren que tengan las mismas fuerzas, por así decirlo. Ni requieren que estén ubicados en los mismos planos. Tan solo el momento generado debe ser igual o equivalente. Entonces la idea es que se cumpla esta condición aquí. Y además que evidentemente el momento 1
y el momento 2 sean iguales. No solamente en magnitud, sino que vectorialmente. ¿Ok? Recordemos, igual el momento de un par, por más que sea constante, es un vector. Es un vector libre, pero es un vector. Entonces, para que sean iguales o equivalentes, se debe dar eso. Magnitudes iguales y evidentemente momentos en forma vectorial deberían ser iguales. Veamos aquí un ejemplo, ¿verdad? Fíjense, tengo en el caso A, ¿ok? En el caso A, ¿qué me puedo percatar? El par de fuerzas está dado, qué sé yo, por la fuerza 1. Esto sería menos F1. Y la distancia en este caso es, o son, perdón, es de 6 pulgadas. Entonces, el M1 en magnitud tan solo debería ser igual a la fuerza 1 por esa distancia 1. Sería 20 libras por la distancia 6 pulgadas. Esto me da 120 libras por pulgada. Más adelante vamos a trabajar también con los signos. Pero de entrada yo me puedo dar cuenta que el par lo que produciría es un momento de este tipo. ¿Ok? Y hay una regla muy interesante que es la regla de la mano derecha. Yo creo que ustedes ya habrán recordado o recuerdan. Fíjense cómo va tomando este giro, ¿verdad? Si yo coloco la mano y reproduzco con los dedos el mismo giro que me estaría dando este momento, el pulgar estaría apuntando la dirección de la cual apuntaría mi momento. Es decir, en este caso, el giro que se da aquí es un giro antihorario. Entonces cierro mis manos en sentido antihorario, mis dedos en sentido antihorario, y veo que el pulgar va para arriba. Eso me va a inducir que el momento evidentemente iría para arriba. ¿Ok? Si el sentido era horario, entonces hubiese ido para abajo, entonces el momento era para abajo. Es una forma como para poder tener idea de qué dirección estarían tomando. ¿Okay? Pero me doy cuenta que es 120. Aquí en el segundo caso veo la misma idea. ¿Verdad? Evidentemente cambia la fuerza. Aquí el F2 sería 30 libras, pero la distancia 2 sería 4 pulgadas. El momento de ese par sería 30 por 4. ¿Okay? 30 por 4 al final de cuentas termina siendo 120 también. Como debería ser perpendicular a ese plano, M2 queda también exactamente igual a M1. 120 libras por pulgada y va a tener solamente la componente I. Aquí, M1 tendría esta forma, 120 libras por pulgada y tendría 0 en la componente X, 1 en la componente Y y 0 en la componente Z. Otra forma de escribir sería directamente 120J. Recordemos que esto es la componente I, esta es la componente J y esta es la componente K. Ok, aquí me doy cuenta que va a ser perpendicular a F1 y a D1. ¿Por qué? F1 vectorialmente, ¿cómo yo podría escribir? Vectorialmente yo podría escribir esto como 20 en X es 0, ya que no tiene componente en X, en Y es 0, y esto debería ser Z. Este eje es Z. Y en Z me doy cuenta que F1 es directamente menos 1.
Otra forma de escribir sería 20 menos 20K. Y D1 o R1, D1 o R1 sería 6 pulgadas en X, en Y0. Un momento. Si escribo de la misma forma que estuve escribiendo en los demás, ¿verdad? Sería 6 en X1, en Y0, en Z0. Otra forma de escribirlo sería 6 así. Entonces hacer el producto vectorial R vectorial F es que me saldría esto de aquí. Entonces me voy a dar cuenta luego fácilmente que haciendo vectorialmente yo puedo identificar si son pares equivalentes o no. Lo mismo ocurre con el, con el, con el caso 3. Si bien el par 3 es casi exactamente igual al par 2, solamente que está ubicado en otro plano, nos vamos a dar cuenta que al final, el momento que genera ese par termina siendo igual a los demás. Entonces, a esos tres les podemos llamar pares equivalentes. Y son equivalentes entre sí. ¿Por qué? Porque producen el mismo efecto. ¿Cuál es el efecto que producen? Y únicamente estos momentos. Porque el resto se anula entre sí. ¿Ok? ¿Se entendió esta parte, verdad? ¿Qué ocurre? Yo puedo llegar, por ejemplo, a partir de un par F1, así como indica aquí F1 de 1, a un par F2 de 2 completamente distinto en el sentido de las líneas de acción, por ejemplo. Entonces yo puedo tener pares que son equivalentes, pero a la vez tienen líneas de acciones o magnitudes de las fuerzas totalmente distintas. Por ejemplo, como es en el caso de aquí en la figura A y en la figura D. Pero ¿cómo es que yo puedo llegar a obtener eso? ¿Verdad? Aquí hace, digamos, una especie de paso a paso de cómo yo llegué de la fuerza 1 a la fuerza 2. ¿Verdad? Pongamos que trazamos una horizontal prácticamente aquí en A, en los puntos de aplicación de la fuerza F1. Y decidimos descomponer las fuerzas en esas direcciones. ¿Ok? Me doy cuenta que aquí, evidentemente, F1 con F1 se puede simplificar, P con P se puede simplificar y quedaría Q y Q. Entonces, en ese caso, este par F2 y F1 terminan siendo iguales. A lo que voy y nada más. Aquí hizo una, digamos, agarró la fuerza y descompuso en dos componentes cualesquiera. ¿Ok? Dos componentes cualesquiera y se dio cuenta que si tomaba cualquiera de esos pares de componentes, evidentemente generarían el mismo momento. Porque los demás se anularían entre sí. Entonces, no importa, a lo que quiero llegar es que no necesariamente deben tener las mismas líneas de acciones, no necesariamente deben tener las mismas magnitudes de las fuerzas, no necesariamente deben estar ubicados en los mismos planos para que sean pares equivalentes. No, tan solo el resultado del producto vectorial debe ser el mismo. Y también, por ende, evidentemente la magnitud, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Esto sería digamos, un proceso nomás de cómo trasladar un par de fuerzas que se encuentran en el plano 1 al plano 2. Supongamos que alguien me dice, yo quiero el par equivalente de la fuerza F1, pero en el plano 2.
por ejemplo. Entonces la idea que se efectúa, digamos, el paso a paso que se efectúa es el siguiente. Se hacen los planos que pasen por F1 y lleguen a cortar al plano F2 por F1 y por menos F1. Evidentemente esos dos planos se intersectan en una línea. ¿Ok? En esa línea yo le puedo sumar un F3 y sumar un menos F3. Entonces, de momento al sistema yo no estoy afectando en absolutamente nada. Le estoy sumando y restando una misma cantidad. ¿Ok? Y a eso le puedo agregar de vuelta en el plano inferior y en el plano superior valores de F2 que puedan llegar a equilibrar entre sí. Es decir, F2 y menos F2. De momento yo no estoy alterando el sistema porque sigo teniendo resultante 0. Para agregarlo, para agregar ese valor de F2, lo que tendría que hacer es eliminar esto para poder agregar esto. Entonces, antes yo tenía el momento de 1, ahora yo tengo el momento del 2. Pero sigo cumpliendo que estos son iguales. ¿Ok? Para que sean iguales, evidentemente habría que jugar un poquitito con las distancias, con las magnitudes y demás, ¿verdad? Pero el proceso esquemático sería eso, ¿verdad? Entonces, tranquilamente yo puedo partir de un par y llegar a otro sin ningún problema. Tenemos planteado para el día de hoy llegar a resolver ejercicios de ese tipo. Ahora, ¿cómo yo hago la suma de pares? Se van a dar cuenta que, evidentemente, un par de fuerzas no es nada más que una combinación de dos fuerzas con ciertas particularidades. Entonces, evidentemente, siguen siendo fuerzas. Entonces, yo debería poder sumarlos. Ahora, no es que puedo sumar así nomás, sin tener en cuenta algunos parámetros. Por ejemplo, en este caso, en donde yo tengo dos pares de fuerza, F1 y F2, aplicaban los mismos puntos A y B, entonces en ese caso yo puedo determinar F1 más F2 vectorialmente y ya me sale la resultante. F1 más F2 vectorialmente ya me sale la resultante. Y evidentemente ese resultante por R me daría el par de fuerzas de la resultante. Ahora, es lo que les digo, ¿verdad? Evidentemente, esto es directamente igual a la suma vectorial porque están aplicados en los mismos puntos. Entonces yo puedo hacer la suma. Recuerden que yo no puedo hacer una suma vectorial si es que, por ejemplo, aquí en este punto yo tenía el valor de F2 y aquí en este punto yo tenía F2. Yo no puedo hacer una suma vectorial de este valor de F2 con este valor de F1 porque no están aplicados en los mismos puntos. Las fuerzas no las puedo sumar así. ¿Ok? Para eso es que hacemos una transformación más, ¿verdad? Pero ya llegaremos a esa parte. ¿Ok? Entonces, da lo mismo que yo haga el momento del par resultante, o sea, del momento de la resultante de fuerzas, o el momento de cada par sumado. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Bueno, yo eventualmente, por ejemplo, esto podría ser dato y me pide calcular el valor de F1 o al revés, ¿verdad? Son modalidades que podríamos encontrar, ¿verdad? Variaciones en los distintos ejercicios. Ok, entonces, ¿cómo es que yo represento de forma vectorial? Dijimos, ¿verdad? Ya sabemos que el momento de un par siempre es constante, no importa respecto a qué punto yo quisiera calcular, y es equivalente a la magnitud de la fuerza por la distancia entre las dos líneas de acción. La distancia es la línea recta, ¿verdad?
una línea perpendicular. Evidentemente, el producto vectorial de esos dos vectores, el vector distancia o vector r con vector f, me da un momento perpendicular a ese plano. Si se encuentra en un plano horizontal, entonces el momento sería un eje en vertical. Y así sucesivamente. Si está en un plano oblicuo, entonces el momento sería evidentemente ya un eje oblicuo. ¿Ok? Fíjense que ese momento yo puedo trasladarlo en cualquier punto y siempre va a ser f por d. Entonces, si por ejemplo trasladamos al origen, podemos ver fácilmente que en general, de la forma más general posible, siempre tendría tres componentes. Si el plano horizontal, evidentemente dos de esas componentes se quedan nulas y se queda solamente la componente vertical. Pero en general yo debería poder escribir un momento según sus componentes en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. ¿Ok? ¿Cómo? Directamente con el producto vectorial. Recordemos que este producto me da un vector. Y ahí me va a dar en la dirección Y, en la dirección J y en la dirección K. Y de ahí saco cada una de estas magnitudes o componentes. Ahora, descomposición de una fuerza dada en una fuerza aplicada en O y un par de fuerzas. Aquí ya es un poco más complicado. Supongamos que tenemos esta situación, un objeto, lo que sea, un cuerpo cualquiera, un cuerpo cualquiera, y tenemos una fuerza aplicada en un punto A. Por alguna cuestión de la vida, a mí me gustaría conocer el efecto de esa fuerza en el punto O. Es decir, agarrar esa fuerza en A y llevar en O. Algo que no puedo hacer es colocar esta fuerza directamente aquí y tachar esto. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque inicialmente, como tenía un brazo de palanca, esto generaba un momento. Al llevarlo a O directamente no genera ese momento. Entonces, para poder trasladar, digamos, una fuerza, entonces siempre que yo voy a trasladar una fuerza, ya debo agregarle esa fuerza y evidentemente un momento, que era el momento generado inicialmente. Ahora, vamos a ver cómo es el procedimiento para trasladar una fuerza. Yo quiero trasladar una fuerza en F, la fuerza F al punto O. Entonces, ¿qué hago? En O coloco una fuerza F, o sea, la fuerza F, pero también coloco la fuerza menos F. ¿Por qué? Porque evidentemente al colocar estas dos fuerzas iguales, pero en sentido opuesto, yo no estoy alterando el sistema. ¿Por qué? Porque se siguen anulando entre sí. Ahora, lo que no voy a hacer es anularlos a ellos, sino que fijarme en esta situación que se da acá. Que al final de cuentas termina siendo ¿qué? Termina siendo un par. Termina siendo un par de fuerzas. Entonces, básicamente, yo puedo escribir esto como la fuerza que antes está aplicada en A, ahora está aplicada en O, más un par de fuerza. O más un momento. Entonces, siempre que yo quiera trasladar una fuerza de un punto a otro, yo lo puedo hacer, yo puedo hacerlo. Pero para hacerlo, tengo que tener en cuenta que voy a tener que llevar la fuerza y eventualmente un momento. ¿Podría darse situaciones donde ese momento sea cero? Podría ser.
pero en general, al trasladar una fuerza, yo traslado la fuerza y el momento. Ese momento, ¿quién es? El generado, evidentemente, por esa fuerza original y la distancia del brazo de palanca que tenía. Es decir, por esta de aquí. Entonces, SMO, ¿quién es? SMO viene a ser R vectorial F, donde R era esa distancia inicial. Entonces, yo puedo hacer eso tranquilamente entre cualquiera de los puntos y la cantidad de veces que yo quiera. ¿Para qué es que nosotros queremos hacer eso? Fíjense que aquí, ¿qué hice? Llevé F a O, llevé menos F a O, agarré el par F y coloqué el momento O. Supongamos que ahora yo quiero llevar de O a O'. Entonces, ¿qué hago? Coloco aquí la fuerza F, coloco aquí la fuerza F menos F, perdón. Agarro el par, eso sería R' ya en este caso, vectorial F, eso me generaría un nuevo momento. ¿Verdad? Y aquí en este punto, este momento resultante debería ser el MO que estaba suelto más el MO' que calculé aquí. Entonces, como que voy sumando, ¿ok? La otra opción hubiese sido directamente de A trasladar a F, de A trasladar a O'. ¿Verdad? Entonces, yo puedo ir trasladando, lo único que debo tener en cuenta es que al trasladar la fuerza le debo agregar un momento. Ese momento es generado por el brazo de palanca inicial. Y eso puede hacer infinitas veces. Y al final de cuentas no es que estoy alterando el sistema, que es lo que les dije. Fíjense, el momento ya trasladan o más el nuevo momento. Entonces, ¿para qué es que queremos saber eso? Evidentemente vamos a tener, por ejemplo, situaciones en donde los pares de fuerza no tengamos, por ejemplo, como en esta disposición, no tengamos F1 y F2 en los mismos puntos aplicados y querramos por alguna cuestión en la vida reducir todo a un solo par. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es trasladar todas las fuerzas a un punto, empezar a sumar, sacar la resultante y luego el par da el momento de esa resultante. Aquí ya, aquí vimos, ¿verdad? Ok, sigamos. Reducción de un sistema de fuerzas a una fuerza y un par. Fíjense que un sistema de fuerzas en un cuerpo, yo siempre puedo reducir a una fuerza resultante y un momento, perdón. Ese momento puede llegar a ser cero, claro que puede llegar a ser cero. Esa resultante puede llegar a ser cero, claro que puede llegar a ser cero. Pero de vuelta, lo general es que un sistema de fuerzas yo puedo reducir a una resultante y a un par. Es decir, a una fuerza y un par. Eso es lo general. Lo otro ya son particularidades porque aquí todo era en un plano horizontal, etcétera, etcétera. Ya son particularidades. No puedo afirmar. Sí puedo afirmar que siempre puedo reducir a una fuerza y un par. Ok, veamos el ejemplo que está ahí. Un cuerpo con tres fuerzas, fíjense, totalmente en direcciones distintas. Esto puede ser en tres dimensiones sin ningún problema. Aplicaban puntos distintos, magnitudes, valores, direcciones, sentido, línea de acción, todo totalmente distinto. Totalmente distinto. Y yo, por ejemplo, quisiera ver si esto puedo reducir a una fuerza en un par. Entonces, ¿qué es lo que haría? Haría F1, colocar en O y agregar un momento. F2, colocar en O y agregar un momento. F3, colocar en O y agregar un momento. Es decir, haría una paralela F1 en O y aquí evidentemente tendría menos F1.
De ahí que yo debería obtener el vector de este par, o sea, perdón, el momento de este par. Entonces, en vez de este par, yo estaría reemplazando por un momento. Entonces, ahí que yo hice, ahí yo recién trasladé la fuerza F1 del punto A1 al punto O. Y al trasladar aparece este momento 1. Así sucesivamente haría con la fuerza F2 y aparecería un momento M2. Lo mismo haría con el 3 y aparecería un momento 3. ¿Ok? Entonces todos esos trasladé al punto O. Y ahí es donde yo recién puedo hacer la suma vectorial de las fuerzas. Como todos están aplicados en el mismo punto, yo puedo agarrar F1 más F2 más F3 y sacar una resultante. Y puedo hacer M1 más M2 más M3 y sacar un momento resultante. ¿Ok? ¿Se entiende hasta aquí, verdad? Sí, se entiende. Ok. Sí, profe. Entonces, la idea es trasladar todo a un punto. Ahí yo puedo hacer la sumatoria de fuerzas de forma vectorial sin ningún problema. Esa sería mi resultante. La sumatoria de momentos me daría mi momento resultante también de forma vectorial, ¿verdad? Ahora, de la misma idea, fíjense que si yo quiero ir a un punto O', es tan solo volver a trasladar la resultante y el momento. ¿Qué es lo único que va a cambiar aquí? Ya cambia el momento. Fíjense que si yo voy cambiando de un punto de O a O', o de un punto O al punto A', o de un punto O al punto C', o a un punto J, o a un punto H, lo que realmente voy a modificar siempre va a ser este momento, porque la resultante siempre va a ser resultante. Siempre voy a agregar R aquí y menos R. Entonces, este valor de R con menos R me genera un par, le sumo a esto y sale el nuevo momento. ¿A qué quiero llegar con eso? Quiero llegar que en algún momento se podría dar que yo lleve a un punto tal que el momento resultante sea cero. Puede darse esa situación. ¿Ok? ¿Cuándo? Cuando este valor sea igual, pero el signo cambiado a este valor. Entonces, esto podría eventualmente ser cero, sí, podría ser eventualmente cero. ¿Y ahí qué ocurre? Ahí todo el sistema de fuerzas se logra reducir a una única fuerza. Pero para eso hay ciertas condiciones, no es que eso siempre se puede lograr. ¿Ok? Eso no siempre se puede lograr. ¿Cuándo se puede lograr? Se puede lograr siempre y cuando este momento y esta R sean perpendiculares. Ahí sí puedo lograr. Vamos a adelantarnos, o sea, me adelanté ya un poquito, ¿verdad? Vamos a ver eso más adelante. Sistema equivalente de fuerzas, ¿verdad? Entonces, un sistema equivalente de fuerzas, evidentemente, es el que genera un mismo valor de resultante y un mismo valor de momentos. ¿Ok? Podía tener cantidad de F1, F2, F3, F4, etcétera, pero la resultante es la misma. Y cantidad de momentos 1, 2, M3, M4, pero el momento resultante es el mismo. Esa es la única condición. Es muy difícil tener o establecer el sistema equivalente de fuerzas, pero esa es la idea, ¿verdad? La idea es que se cumplan fuerzas, o sea, resultante igual y momento resultante igual. En el caso de tener fuerzas coplanares, como está aquí, fuerzas coplanares significa que todas esas cargas están en un solo plano. En general, ahí trabajamos tan solo con X e Y para las fuerzas y en Z para el momento. Supongamos esto, F1, F2 y F3. Todos ellos yo traslado al punto O. Evidentemente, traslado los momentos de cada uno de ahí.
Entonces aquí yo tendría F1. Aquí tendría F2 menos F2 menos F1. Aquí tendría F3 menos F3, etc. Tendría una cierta cantidad de fuerza. Agarraría este F1 con el menos F1, haría el par y tendría un par aquí, M1. Tendría el M2, tendría el M3 y por ende la resultante. Entonces, yo tranquilamente F1, F2, F3, traslado al punto O, calculo la resultante y evidentemente su momento resultante. Ahora, ¿qué ocurre? Fíjense, yo puedo agarrar a este personaje R y trasladarlo a algún punto, ¿verdad? En este caso le llamamos punto A, de forma que el momento en A sea igual al momento en R más, recuerden que había un R vectorial resultante. El momento que el momento en ese punto que quiero hallar resulte cero. ¿Ok? Y puedo hacerlo. Fíjense que esto es un dato numérico. R es un dato numérico. El resultado es un dato numérico. Entonces la única incógnita aquí sería esta distancia, que sería la coordenada de este punto A. Resolviendo, yo podría sacar la coordenada de ese punto A. ¿Ok? Puedo llegar a sacar eso. Ahora, en fuerzas coplanares es fácil. Es fácil porque el momento siempre va a tener una forma de esta que les indico. Siempre va a tener solamente la componente en K. Solamente aquí. ¿Por qué? El momento de vuelta es perpendicular a la distancia de la fuerza. La distancia y la fuerza, como se encuentran en un solo plano, que sería el plano X, X, Y, entonces el momento siempre sería perpendicular a la hoja o a la pantalla. Eso es en caso coplanar. Ahí es el caso más fácil de ver. Entonces, para fuerzas coplanares, yo siempre podría reducir todo el sistema a una fuerza desplazada. En un sistema de 3 dimensiones o donde considere ya la profundidad, ahí no siempre puedo lograr eso. ¿Por qué? Porque fíjense que para poder reducir todo un sistema a una única fuerza con una excentricidad o con un desplazamiento, se debe dar que este momento sea perpendicular a la resultante. Como es el caso de fuerzas coplanares, siempre da esa particularidad. En un caso donde actúen ya la profundidad de las 3 dimensiones, no siempre se da eso. ¿Ok? Entonces es lo que les dije. Yo podría desplazar a un punto esa fuerza R de forma que el momento que genere ahora respecto a O, por ejemplo, sea R por A, ¿verdad? R resultante por esa distancia sea equivalente a este valor de aquí. Entonces, para ello, lo más fácil es descomponer esa resultante en las distintas componentes y, por ejemplo, desplazar en la dirección X. Si desplazo en la dirección X, la componente horizontal no generaría momentos, entonces solamente generaría la componente vertical. Entonces la distancia a la que debo separar o desplazar sería el momento dividido la resultante. Supongamos que quiero desplazar solamente sobre el eje Y. Bueno, entonces hay que decir que la componente vertical no hace momento, solamente la componente horizontal. Entonces el desplazamiento en ese caso sería momento sobre R. Lo único que hay que tener en cuenta, acá es sobre RI, lo único que hay que tener en cuenta es
si se desplaza para arriba o para abajo. Por eso aparece el signo ahí. ¿Ok? Lo que voy, yo puedo lograr eso. Quizás cuando realicemos de forma numérica en un ejercicio, podamos visualizar un poquito mejor. ¿Ok? Pero quiero que entiendan, siempre se puede reducir un sistema de fuerzas a una fuerza y un par. Eso es siempre. En fuerzas coplanares, además, puedo reducir todo a una única fuerza. En fuerzas en 3 dimensiones, ya no necesariamente. Entonces, lo general es decir que puedo reducir a una fuerza y un par. Eso es lo general. En el caso de tener fuerzas paralelas, por ejemplo, fíjense que aquí ya estamos analizando en 3 dimensiones. F1, F2 y F3. Ahí es fácil, supongamos que trasladamos a O. Voy a colocar F1 menos F1, F2 menos F2, F3 menos F3. Voy a tener alguna resultante cualquiera. Y evidentemente, ¿qué tendría? Fíjense que aquí las distancias las distancias tienen, digamos, a ver cómo digo, se podrían incluir en un plano horizontal. ¿Ok? Las distancias de todos los pares. ¿Sí? Como las cargas o las fuerzas son verticales, entonces los momentos deberían ser perpendiculares a cada uno de esos planos. Hacia aquí, por ejemplo, y hacia aquí, pero todo en un plano. Al final de cuentas, yo podría tener todas estas fuerzas en un plano, o sea, todos los momentos de fuerza en ejes horizontales. ¿Ok? El resultante entonces me quedaría dentro de esos ejes horizontales, ya sea X o Z. Ahí, ¿qué puede pasar? Fíjense que se da la situación en que la resultante y el vector momento resultante son perpendiculares entre sí. Pero eso, ¿por qué se da? Se da por la particularidad de que inicialmente todas las fuerzas eran paralelas. Entonces, al ser perpendiculares entre sí, es que yo puedo, cuando tengo una fuerza y un momento perpendicular entre sí, yo puedo trasladar la fuerza a algún punto de forma que no tenga momentos en ese punto. Entonces, lo que debo hacer es trasladar a un punto cualquiera de forma que este momento O sea absorbido por R vectorial resultante. Fíjense que este producto siempre me da perpendicular a R. Entonces yo solamente puedo absorber momentos o reducir un sistema a una fuerza única cuando el momento es perpendicular a la resultante. Si no sea eso, yo no puedo reducir a una fuerza. Entonces, para eso, en 3 dimensiones deben haber ciertas particularidades, como es este caso de fuerzas paralelas. ¿Ok? De vuelta, numéricamente vamos a ver también cómo calcular y demás. Pero es esa idea. El de reproducir este momento con el traslado de la fuerza. En donde este debería ser el vector OA, que sería la coordenada del punto A menos la coordenada del punto O. Y de ahí es que sacaría la coordenada de R, de A, del punto A. Bueno, aquí dice, caso general de un sistema de fuerzas en el espacio. Fíjense que aquí era una situación muy particular. Entonces, solamente en este caso, por ejemplo, se podría llegar a reducir a una única fuerza. Ahora, el caso general no es así.
¿Ok? En el caso general, ¿qué se da? Se da una resultante y un momento cualquiera. Fíjense que esto, el ángulo que forman entre sí, no necesariamente es perpendicular. O no necesariamente es un ángulo recto. Cualquier ángulo. Entonces lo que yo puedo llegar a hacer es descomponer este momento en una que tenga la dirección de R y una componente que sea perpendicular a R. Ahí le llama M1 y M2. Entonces, descompongo en esas componentes paralela a R, perpendicular a R, esto sí es perpendicular, y ahora traslado R a otro punto. Ahora traslado R a otro punto, ¿con qué idea? Con la idea de anular el efecto M2 o absorber el efecto M2. Entonces lo que hago es agarrar de O, llevar hasta un cierto punto, de forma que esta distancia sea igual al momento 2. O sea, el momento vectorial de esa nueva distancia por la resultante sea igual al momento 2. Entonces, ¿qué yo estoy teniendo? Y no estoy haciendo variación del sistema, pero yo reduje a una fuerza y a un par paralelo, digamos, a esa fuerza. Ahora, fíjense que si este ángulo inicial era recto, ahí el valor de M1 hubiese sido 0. Y de ahí este valor de M1 no hubiese existido. Entonces, para poder reducir todo un sistema a una única resultante, entonces el momento debe ser perpendicular a R. Si no lo es imposible. ¿Ok? A este momento M1 se le llama como momento torsor también. ¿Ok? Momento torsor. Veamos, eso vamos a ir viendo mucho más adelante. Pero el momento alrededor del eje de la fuerza, en general le llamamos momento torsor o par de torsión. ¿Ok? Profe, Sí, ¿puedes repetir por qué solamente cuando son perpendiculares se puede reducir a una única resultante? ok. Se tiene lo siguiente. Siempre que yo tenga un ángulo cualquiera, la idea sería ver si es que puedo reducir o no. ¿Por qué queremos reducir? Para que sea mucho más simple la expresión, nada más. Para no trabajar con 200.000 fuerzas y 200 momentos, entonces la idea sería trabajar con la menor cantidad de variables o de datos, ¿verdad? Entonces, la particularidad o lo general sería trasladar todo el sistema, ya que yo tengo, yo podría tener F1 aquí, aquí F2, aquí F3, y yo ya trasladé todos al punto O. Al trasladar F1, F2, F3, me salió esta R y me salió un cierto momento. Si yo de entrada me doy cuenta que estos momentos son perpendiculares entre sí, entonces yo digo, en este caso yo puedo reducir todo el sistema a una sola fuerza. En el caso que no sea perpendiculares o que no sea, la idea es la siguiente: descomponer en dos componentes, no necesariamente horizontal y vertical, sino que las componentes tengan la dirección de la resultante y la dirección perpendicular a la resultante. ¿Ok? ¿Por qué me interesa la dirección perpendicular? Fíjense que siempre el vector momento que se me genera al trasladar una fuerza resultante, ¿sí? Al trasladar, siempre este vector va a ser perpendicular a R. Siempre. ¿Por qué? Porque justamente es la definición del producto vectorial. El resultado arroja un vector perpendicular a ambos, o a R minúscula o a R resultante. Entonces, yo podría hacer el proceso inverso. Yo podría agarrar cualquier
vector perpendicular a R y absorberlo de forma que yo agregue nomás una distancia o desplace la resultante. Pero para eso hay que cumplir con esta idea. Entonces, siempre que este momento sea perpendicular a este personaje, entonces yo a este momento le puedo absorber tan solo trasladando la resultante. ¿Ok? Entonces, por eso es que separamos en una perpendicular y en una paralela. ¿Qué ocurre aquí? La perpendicular yo puedo absorber trasladando. Aquí R. Entonces, M2 es nada más, al final de cuentas, igual al producto vectorial de esto. Entonces, ya está solucionado eso. Y en vez de colocarlo M2, yo traslado todo esto que está aquí en el punto O. Ahora, ¿qué pasa? Con el momento que tiene la dirección de la resultante, yo ya no puedo hacer nada. Y eso se va a quedar ahí ya definitivamente para siempre hasta que aparezca otra fuerza. ¿Ok? A ese momento es que se les suele llamar par de torsión o llave de torsión. ¿Okay? Creo que llave de torsión hace referencia en el libro. Sí. ¿Y el momento torsor es el conjunto de la fuerza y el momento? ¿O cómo es el tema? No, no, no. El momento torsor es M1. El momento torsor es solamente un momento. Momento alrededor de un eje en específico, ¿verdad? En este caso es el eje de la fuerza resultante. Ese es el momento torsor. Al conjunto de R y M se le suele llamar llave de torsión, que es una fuerza y un momento de un par o un momento torsor. Fíjense que ese M1 al final de cuentas es el momento de un par o un par de fuerzas. Porque puedo reemplazar porque es un momento cualquiera. Pero a ese conjunto de R y M dispuestos de esta forma se los conoce como llave de torsión. Pero el momento torsor es solamente el momento, es el M1. Entiendo. Y otra cosa, esa primera fórmula que está ahí es la fórmula de proyección también. Y digamos que por eso puede ser también que el hecho de que sean perpendiculares permite que se reduzca a una única fuerza. Porque si proyectas el momento que es perpendicular, desaparece y tipo, no hay más momento. Así mismo, esto es nada más que multiplicar al final el momento en O por el vector direccional de R, ¿verdad? Que al final de cuentas era lo que dijiste, la proyección que habíamos visto ya en la parte final de la clase anterior, ¿verdad? Y sí, si evidentemente son perpendiculares, al final esa proyección sería nula, por lo tanto M1 sería nulo. En este caso general, no necesariamente son perpendiculares, ¿verdad? Entonces, en tres dimensiones no necesariamente son perpendiculares. Esta definición de paso del torsor es como para tener idea, ¿verdad? En general, nosotros no vamos a trabajar con esta parte todavía, pero eventualmente podrían sacarlo. El paso del torsor nada más se define como, digamos, el valor de ese momento torsor dividido esa resultante. ¿Ok? De momento nosotros no vamos a trabajar con esa parte. Ya escapa un poquito más de las utilidades que nosotros vamos a ver. Pero de repente suena interesante manejar el concepto, la idea. Entonces, en síntesis, en resumen, porque yo suelo hacer preguntas teóricas, ¿eh?, en los exámenes. Quizás no en todos los talleres, pero sí ya para los finales. Y una de las preguntas que siempre solía hacer era justamente si es que yo podría afirmar
sí, no y por qué, si es que un sistema de fuerzas yo podría llegar a reducir a una sola fuerza. ¿O qué condición se debe dar para que yo pueda reducir todo un sistema de fuerzas a una fuerza y un par, o a una sola fuerza? Cuestiones así, ¿verdad? Que podrán darse cuenta, como el compañero se dio cuenta, por esta fórmula o por este proceso que vimos aquí, ¿verdad? Que solamente yo puedo absorber fuerza por momentos que son perpendiculares a la fuerza, justamente por cómo se define el producto vectorial. Entonces, esas son las ideas que yo espero que ustedes manejen. Algunas invariantes, ¿verdad? Aquí no sé por qué se me quedan flechitas. Algunas invariantes que nos vamos a encontrar. La resultante de un sistema de fuerzas es una invariante. Eso es invariante, no importa a qué punto yo me desplace, fíjense. Aquí yo trabajé en el punto O, aquí trabajé en el punto A' o O'. La resultante siempre fue la misma. Lo que cambió fue el momento, porque cambié el brazo de palanca. Entonces, de un sistema de fuerza, la resultante es siempre constante. Pero para calcular la resultante debo trasladar todos a un mismo punto. Aquí, si yo quiero tener, o sea, si yo tengo, por ejemplo, el momento respecto al origen, ¿sí? Y quiero desplazar a un punto cualquiera, por ejemplo, al punto O', entonces yo siempre voy a poder escribir el momento de un punto cualquiera igual al momento respecto al punto O más el momento debido al brazo de palanca. Ese momento H sería nada más el punto o las coordenadas del punto a trasladar por la resultante. Esto no es que no es que MO' es constante, sino que la expresión yo podría considerar como una forma generalizada. Siempre va a ser el momento respecto al origen más un momento desplazado, que en este caso simboliza como H. Ese momento H, ¿de qué dependería? Dependería del vector que une el punto desplazado al origen. Entonces, puedo escribir de forma genérica, por así decirlo. Y aquí dice una cosa. Supongamos ahora que la recta O'O es paralela a R. ¿Qué significa eso? Yo puedo tener entonces así. O, este es X y Z. ¿Sí? Y vamos a suponer esto es R. Yo podría tener ese valor de R y qué sé yo. Voy a poner en otro color. Aquí. MO. Pero por alguna cuestión de la vida, yo quisiera calcular o trasladar la fuerza a este punto O'. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Yo debería trasladar la fuerza R ahí, como la fuerza R tiene la línea de acción que pasa por O y por O', entonces básicamente sería llevarlo ahí sin más inconvenientes. Ahora, el momento que genera el trasladar R del punto O ahora al punto O', ¿cuál debería ser? Debería ser de nuevo algún vector radio, un radio vector, por la resultante. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando estos dos personajes eran paralelos? Cuando esos dos personajes son paralelos o, o están sobre la misma línea de acción, entonces en ese caso el producto de aquí da cero. Eso es lo único que quiere decir aquí. Si yo quiero trasladar entonces a un punto
cualquiera que esté sobre la línea de acción de R, entonces evidentemente puedo desplazarlo sin mayor inconvenientes y siempre voy a llevar R y M0. Es decir, el momento puedo desplazarlo sin modificarlo. ¿Por qué? Porque justamente esto que está aquí, o esto que está aquí, va a terminar siendo 0. ¿Ok? Eso es lo único que quiere decir en esa última parte. Aquí dice, luego, el momento resultante de un sistema de fuerzas cualquiera es un invariante para todos los puntos de una recta paralela a la dirección de la resultante del sistema. De vuelta, el momento resultante de un sistema de fuerzas cualquiera es un invariante para todos los puntos de una recta paralela a la dirección de la resultante del sistema. ¿Por qué? Porque siempre que la recta sea paralela a la resultante del sistema, se haría esto. El producto vectorial de esa distancia con la resultante sería 0. Entonces, si yo quiero trasladar R al punto O, voy a trasladar con este momento. Si quiero trasladar de O a O', voy a trasladar, va a terminar siendo el mismo. Si quiero trasladar sobre cualquier punto de esta línea, sería siempre el mismo. Si quiero trasladar sobre cualquier punto de esta línea, para esta línea tendría otro momento. Si quiero trasladar para esta línea tendría otro momento, pero en todos estos puntos sería igual. ¿Se entiende, verdad? Es nada más porque el producto vectorial entre esa distancia, el vector de distancia, y la resultante, como son paralelas, sería 0. Dice, en consecuencia, el producto escalar del momento del par por la resultante es un invariante. Eso es, perdón, la animación era al final, ¿verdad? Me olvidé de colocar la animación aquí. Entonces, imaginémonos, ¿verdad? Ya sabemos esto. Hagamos ahora el producto entre el escalar de MO' y R. Al hacer el producto escalar entre estos, es nada más que R escalar MO más la forma general. Recordamos que esto era la forma general. Habíamos visto así hace rato. ¿Ok? Era la forma general nada más. Entonces yo puedo reducir esto. Voy a quedar R por MO escalar R por esto. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tenía esta propiedad? En donde tengo un producto vectorial interno y luego un producto escalar. A eso evidentemente le llamamos como producto mixto. Cuando teníamos esa idea, cuando teníamos el producto mixto, en donde tenía dos elementos iguales, lo que ocurría es que eso, al final de cuentas, terminaba siendo nulo. Entonces me doy cuenta que todo esto va a terminar siendo nulo. ¿Sí? Y de ahí me doy cuenta que este es el valor que se mantiene constante. Y ahí dice, en consecuencia, el producto escalar del momento del par por la resultante es una invariante. Ahí recién puedo llegar a concluir esto como una invariante. Porque ya va a ser independiente si tomo O', A', Z, J, K, cualquier posición. Siempre al final de cuentas va a terminar siendo el mismo valor. Entonces, dice, podemos escribir el valor de esa constante, que es W o algún nombre, como el producto mx por fx más mi por fi más mz por fz igual a la constante. Esto de repente, ¿de qué me puede servir? Y me puede servir para plantear como alguna posibilidad
de ecuación en algún ejercicio. Y ese valor W tiene un nombre que es invariante principal del sistema o invariante del sistema. Ok, eventualmente ese W me puede llegar a servir como un dato, ¿verdad? Podría llegar a servir como un dato. Por otro lado, yo creo que ya estamos por terminar, ¿verdad? Por otro lado, me dice el producto escalar de R por M es una invariante. Eso ya habíamos visto. Y como R también es invariante, se deduce que la proyección de MO y MO' en la dirección de R es una invariante MR. Que a esa invariante se le llama momento mínimo del sistema. Ahora, ¿por qué se le llama momento mínimo del sistema? Porque el momento que tiene la dirección de R es un momento que yo nunca voy a poder reducir. Nunca voy a poder reducir porque va a quedar siempre como una llave de torsión. ¿Se acuerdan de esa parte? Siempre que el momento sea paralela o tenga la dirección de R, yo ya no voy a poder reducirlo. Entonces, significa que ese es el menor momento que yo puedo llegar a tener en el sistema. Entonces, a ese MR, que es el momento en la dirección de R, se le llama momento mínimo. Y es una invariante porque es el último valor que yo puedo llegar a tener del momento. ¿Ok? Nada más es esa la idea del MR. Ok, vamos a ir hasta aquí por hoy. ¿Sí? Luego quedaría un poquito más nada más. Entonces, lastimosamente, los ejercicios quedaríamos en la siguiente clase, ¿verdad? Porque creo que llegó nuestro tiempo también. Entonces, no sé si de repente hay alguna consulta hasta aquí. De vuelta, todos estos casos vamos a verlos en ejercicios y lograr, digamos, identificarlos ya de forma numérica, ¿verdad? ¿Ok? En el caso que no tengas consultas, que hasta aquí la clase. Voy a lanzar tareas. Lo más probable es que lance ya 2 tareas para la semana. Serían tareas cortitas. Lo más probable uno sea un cuestionario teórico de las cosas que estuvimos viendo. Y por otro lado serían ya resolver un ejercicio, 2 ejercicios máximo. Como para estar a ritmo siempre. Ok, en el caso de no tener preguntas, dejaríamos hasta aquí y nos vemos el próximo miércoles. No, profe, gracias. Chao, chao.